Desde antes de empezar, suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera, es algo que puede pasarte a ti esta misma noche. Apaga la luz, sube el volumen y escucha con atención. Porque hay algo que duerme contigo en tu cama. Y no siempre lo notas. Todo comenzó como algo pequeño. Tan pequeño, que Daniel pensó que era su imaginación. Daniel tenía 17 años, vivía solo con su mamá, en una casa antigua donde las paredes crujían por la noche, pero nada fuera de lo normal. Hasta que empezó a sentirlo. No lo veía. No lo escuchaba claramente. Pero lo sentía. Cada noche, justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, el colchón se hundía ligeramente. Como si alguien se sentara. Al principio lo ignoró. Es el resorte, es el peso, es mi mente, se decía. Pero había algo raro. Porque ese peso no siempre estaba en el mismo lugar. A veces era a los pies de la cama. A veces, justo a su lado. Y otras veces, demasiado cerca. Tan cerca que sentía el colchón presionando contra su espalda. Una noche decidió comprobarlo. Dejó su celular grabando. Luces apagadas. Puerta cerrada. Sin nadie en casa. Se acostó, tratando de mantenerse despierto. Pasaron minutos. Luego una hora. Nada. Hasta que ocurrió. El colchón volvió a hundirse. Esta vez, más fuerte. Daniel se quedó congelado. No se movió. No respiró profundo. Nada. Solo escuchaba. Y entonces. Un sonido. No era un crujido. No era el viento. Era. Respiración. Lenta. Pesada. Justo detrás de él. Si estás escuchando esto, suscríbete ahora mismo, porque lo que sigue empeora. Daniel pensó que era su mamá. Tal vez había entrado sin hacer ruido. Pero algo no cuadraba. La puerta seguía cerrada. Y no escuchó pasos. Solo esa respiración. Cada vez más cerca. Más clara. Más real. Sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Quiso girarse. Quiso ver. Pero algo dentro de él le gritaba. No lo hagas. Así que se quedó inmóvil. Esperando. Escuchando. Hasta que, de pronto, el colchón dejó de hundirse. El peso desapareció. La respiración, también. Silencio absoluto. Al día siguiente revisó el video. Manos temblando. Corazón acelerado. ¿Y lo que vio? Lo dejó sin palabras. Durante los primeros minutos, nada. Solo él, acostado. Dormido. Pero justo a las 3:12 am. La cámara captó algo. El colchón se hundió solo. Claramente. Como si alguien invisible se hubiera acostado. Y luego. Algo más. La sábana se movió. Lentamente. Como si algo se acomodara debajo de ella. Pero no había nadie. Nada visible. Solo ese movimiento. Y después. Daniel se movió en el video. No estaba despierto. Pero se acercó como si alguien lo estuviera abrazando. En ese momento. Daniel dejó de respirar por unos segundos. Porque él no recordaba haber hecho eso. Nunca. Esa noche no quiso dormir. Encendió la luz. Se quedó sentado. Pero el cansancio lo venció. Y cuando despertó. Todo estaba normal. Demasiado normal. Hasta que vio algo. Que no estaba antes. Una marca. En la sábana. Como si alguien hubiera estado acostado ahí. Exactamente a su lado. Si estás llegando hasta aquí, suscríbete, porque esto apenas empieza. Las noches siguientes fueron peor. Mucho peor. Ya no era solo el colchón.
Ahora sentía algo más. Algo físico. Real. Una noche. Mientras dormía. Sintió claramente. Una mano. Debajo de la sábana. Rozando su brazo. Lentamente. Fría. Pero firme. Daniel despertó de golpe. Se levantó. Encendió la luz. Y no había nadie. Nada. Pero su corazón latía como si hubiera visto algo. Decidió hacer algo extremo. Puso harina alrededor de su cama. Sí, harina. Para ver si quedaban huellas. Cerró la puerta. Ventanas. Todo. Y se durmió. O eso intentó. Porque esa noche no solo sintió el peso. Sintió algo más. Algo que nunca olvidaría. Algo que lo marcó. A las 3 de la mañana exactas. El colchón se hundió. Pero esta vez no fue suave. Fue como si alguien se hubiera dejado caer a su lado. Daniel abrió los ojos lentamente. Y entonces lo sintió. Algo estaba pegado a su espalda. Podía sentir el calor. La forma. La presencia. No era aire. No era imaginación. Era algo. Algo acostado con él. Y entonces. Una voz. Muy baja. Muy cerca de su oído. Susurró su nombre. Daniel. Si esto te está dando miedo, suscríbete ahora, porque lo que viene en la siguiente parte no lo vas a creer. Daniel no se movió. No gritó. No respiró. Porque sabía. Que si lo hacía. Eso sabría que estaba despierto. Y no quería saber. ¿Qué pasaría después? Esa noche fue la primera vez que entendió algo. Algo terrible. Eso. No solo estaba en su cuarto. No solo estaba en su casa. Eso. Estaba en su cama. Esperándolo. Cada noche. A las 3 de la mañana. Y lo peor. Es que ya no quería que se fuera. Nos vemos en la siguiente parte. Pero antes, suscríbete, porque esto apenas se está poniendo peor. Antes de continuar, suscríbete, porque lo que estás escuchando ya no es solo una historia, es algo que podría estar pasando ahora mismo, en tu cuarto. Apaga la luz y sigue escuchando. Daniel no durmió esa noche. O al menos, eso pensó. Porque aunque su cuerpo estaba inmóvil, su mente estaba atrapada en algo peor. Seguía sintiendo ese peso. Ese calor. Esa presencia, pegada a su espalda. No se movía. No respiraba fuerte. Nada. Pero eso, tampoco se movía. Era como si estuviera esperando. Esperando a que él hiciera algo. A que reaccionara. A que se volteara. Pasaron minutos. Tal vez horas. Daniel ya no sabía. El tiempo dejó de tener sentido. Hasta que decidió hacerlo. Lentamente. Muy lentamente. Movió su mano. Apenas unos centímetros. Solo quería comprobar algo. Solo quería sentir. Si eso era real. Y entonces. Lo tocó. No fue aire. No fue tela. No fue su imaginación. Era piel. Fría. Pero no completamente muerta. Tenía textura. Tenía forma. Tenía dedos. Daniel sintió como su corazón explotaba dentro de su pecho. Quiso gritar. Quiso levantarse. Pero en ese instante. Eso reaccionó. La cosa. Agarró su mano. Fuerte. Muy fuerte. Como si no quisiera soltarlo nunca. Si estás escuchando esto, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene es mucho peor. Daniel cerró los ojos con fuerza.
Podía sentir los dedos de esa cosa. Largos. Delgados. Apretando su mano. No lo lastimaba. Pero tampoco lo soltaba. Era como si quisiera que él supiera que estaba ahí. Y entonces, otra vez, la voz. Pero esta vez, no fue un susurro. Ya me sentiste. Daniel dejó de respirar. Su cuerpo se congeló por completo. Porque esa voz no venía de lejos. No venía del cuarto. Venía justo detrás de él. Pegada a su oído. Quiso voltear. Pero algo dentro de él lo detuvo. Un instinto. Un miedo profundo. Algo que le decía: si lo ves, ya no hay vuelta atrás. Pero lo peor. Aún no llegaba. La cosa se acercó más. Mucho más. Y entonces lo abrazó. Sí. Lo abrazó. Sus brazos rodearon el cuerpo de Daniel. Lentos. Fríos. Pesados. Como si ya lo hubiera hecho antes. Como si lo conociera. Daniel sintió como su espalda tocaba completamente eso. Podía sentir su cuerpo. Su forma. Su presencia completa. Y en ese momento, entendió algo horrible. Eso no estaba entrando a su cama. Eso ya pertenecía ahí. Pasaron segundos. Silencio total. Hasta que la presión desapareció. La mano se soltó. El abrazo, también. Daniel se levantó de golpe. Encendió la luz. Respirando desesperado. Miró la cama. Nada. Nadie. Pero entonces recordó algo. La harina. Bajó la mirada, lentamente. Y lo que vio. Le quitó el aire. Huellas. Pero no eran huellas normales. No eran de pies. No eran de manos. Eran marcas. Como de algo arrastrándose. Como si algo hubiera salido desde debajo de la cama. Y esas marcas llegaban exactamente hasta donde él estaba acostado. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, porque lo que sigue no es normal. Esa noche Daniel no volvió a dormir. Se quedó sentado, mirando la cama, esperando, pensando. Pero algo no cuadraba. Porque si eso venía de debajo de la cama, entonces, ¿dónde estaba cuando él estaba despierto? Esa pregunta no lo dejó en paz. Así que hizo algo que nunca debió hacer. Al día siguiente, esperó a estar solo. Cerró la puerta y se arrodilló frente a su cama. Miró la oscuridad debajo. Negra. Silenciosa. Vacía. Tomó aire. Y lentamente se agachó más. Hola. Silencio. Pero justo cuando iba a levantarse, lo escuchó. Un leve rasguño. Como uñas. Sobre el suelo. Daniel se congeló. No respiró. No se movió. Nada. Y entonces, dos ojos aparecieron. Brillando. Desde la oscuridad. No eran humanos. No eran normales. Y lo peor es que no parecían verlo por primera vez. Parecían reconocerlo. Daniel se alejó de golpe. Se levantó. Retrocedió. Respirando rápido. Pero los ojos desaparecieron. Como si nunca hubieran estado ahí. Esa noche, todo cambió. Porque ya no tuvo que esperar a las 3 de la mañana. Esta vez, eso llegó.
Antes. Las luces comenzaron a parpadear. El ambiente se volvió pesado. El aire, frío. Y entonces. La cama. Se hundió. Pero Daniel no estaba acostado. Estaba de pie. Mirando. Viendo cómo su propia cama se movía sola. Como si alguien invisible ya estuviera ahí. Esperándolo. Y entonces. La sábana se levantó. Lentamente. Como si algo se estuviera acomodando. Daniel retrocedió. Paso a paso. Sin poder creerlo. Y en ese momento. La voz volvió. Pero esta vez. No estaba detrás de él. Estaba. En toda la habitación. Ven. Daniel negó con la cabeza. Temblando. No. Pero la voz. Se volvió más fuerte. Más profunda. Más cercana. Siempre has dormido conmigo. Daniel sintió que el mundo se le venía abajo. Porque en ese instante. Recordó algo. Algo que había olvidado. Algo de cuando era niño. Cuando decía. Que alguien. Dormía con él. Y todos. Le decían. Que era su imaginación. Pero no lo era. Nunca lo fue. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, porque en la siguiente parte, vas a entender lo peor. Porque Daniel no está siendo visitado. Está siendo reclamado. Nos vemos en la última parte. Y créeme. No te va a gustar lo que pasa. Antes de continuar, suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar es el final y no todos están listos para esto. Apaga la luz y escucha. Daniel no volvió a ser el mismo. Después de ver esos ojos debajo de la cama. Después de sentir esa cosa abrazándolo. Después de escuchar esa voz. Ya no podía negar la verdad. Eso. No era algo que acababa de aparecer. Eso. Había estado con él toda su vida. Esa noche no se acostó. Se quedó sentado en una esquina de su cuarto. Mirando la cama. Esperando. Temblando. Pero lo peor. Es que ya no sentía solo miedo. Sentía algo más. Curiosidad. Porque una parte de él. Quería entender. ¿Por qué él? ¿Por qué desde niño? ¿Y qué quería esa cosa? El reloj marcó las 2:59 de la mañana. Daniel dejó de respirar. 3 de la mañana. Silencio absoluto. Nada pasó. Daniel frunció el ceño. Confundido. 3:01 de la mañana. 3:02 de la mañana. 3:03 de la mañana. Nada. Por primera vez. No había nada. Pero justo cuando empezó a relajarse. Lo escuchó. No en la cama. No en el cuarto. En su cabeza. Hoy, no iré a ti. Daniel se quedó helado. Hoy, tú vendrás a mí. En ese momento. Algo cambió. El aire se volvió pesado. La luz parpadeó. Y la puerta se cerró sola. Daniel se levantó de golpe. Intentó abrirla. No pudo. Se giró lentamente. Y vio algo que nunca olvidaría. Su cama ya no estaba normal. La sábana estaba completamente hundida. Como si alguien estuviera acostado ahí. Pero esta vez sí se veía una silueta marcada, clara, humana. Pero no del todo. Daniel retrocedió. Paso a paso. La silueta se movió. Lentamente. Se sentó. La forma de una cabeza. Hombros. Brazos largos. Y entonces.
Giró hacia él. Aunque no tenía rostro visible. Daniel sabía que lo estaba mirando. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, porque esto ya no tiene regreso. La cosa se levantó de la cama. Pero no caminó. Se deslizó. Directo hacia Daniel. Sin hacer ruido. Sin prisa. Como si supiera que no podía escapar. Daniel intentó moverse. Pero su cuerpo no respondió. Parálisis. Solo podía ver. Respirar. Sentir. La cosa se detuvo. Frente a él. Tan cerca. Que podía sentir su presencia otra vez. Y entonces. Por primera vez. La vio. No completamente. No claramente. Pero lo suficiente. Un rostro. Deformado. Alargado. Con ojos. Demasiado profundos. Y una sonrisa. Una sonrisa. Que no era humana. Por fin. La voz. Salió de todas partes. Daniel sintió lágrimas caer. No podía hacer nada. Ya creciste. La cosa levantó su mano. Y la colocó. Sobre el pecho de Daniel. Frío. Pesado. Y en ese instante. Daniel sintió algo imposible. Su corazón no latía solo. Había otro ritmo. Otro latido. Sincronizándose con el suyo. Siempre fui yo. Daniel quiso gritar. Pero no pudo. Cuando sentías miedo. La mano apretó más fuerte. Cuando llorabas de niño. Daniel recordó. No quería. Pero recordó. Las noches. El miedo. La sensación de no estar solo. Yo te abrazaba. La cosa se acercó más. Yo dormía contigo. Daniel cerró los ojos. Yo, nunca me fui. Silencio. Y entonces. Todo se apagó. Oscuridad total. Cuando Daniel abrió los ojos. Ya no estaba en su cuarto. Estaba, acostado. En su cama. Pero algo era diferente. Intentó moverse. No pudo. Intentó gritar. Nada. Y entonces. Lo sintió. Un peso. A su lado. Alguien. Acostándose junto a él. Respiración. Lenta. Pesada. Exactamente. Como antes. Pero esta vez. No estaba detrás de él. Estaba. Al frente. Mirándolo. Y en ese momento. Daniel entendió lo peor. Él. Ya no era él. Ahora. Él era eso. Y alguien más. Estaba ocupando su lugar. Esa noche. En otra casa. Otro chico. Se acostó a dormir. Y justo a las 3 a.m. Sintió algo. El colchón. Se hundió. Una respiración. Cerca. Y una voz. Susurró. Su nombre. Si llegaste hasta el final, suscríbete, porque esto, puede que no sea solo una historia. Puede que esta noche. Cuando te acuestes. Sientas algo. Y si tu cama se hunde. No te muevas. Porque tal vez. Ya no estás solo. Yo soy quien te contó esto. Y nos vemos en el siguiente video. Pero esta noche. Duerme con cuidado.